El concepto de libertad es un concepto muy difícil porque tiene muchas acepciones y alguien que trató de poner en orden el concepto fue un gran referente de la Escuela Austríaca de Economía, Premio Nobel de Economía además, me estoy refiriendo a Friedrich Hayek, que además fue filósofo social y político. Los liberales libertarios, en todo caso, lo que intentamos es que ese Estado sea cada vez más pequeño. El contenido sustancial de la norma de derecho debe siempre apuntar al respeto de tres derechos fundamentales, el de la vida, el de la libertad y el de la propiedad, que son los únicos tres derechos humanos verdaderos. Son importantes las familias, son importantes las iglesias, es importante la fe, la tradición, los valores, las costumbres, y eso es algo que tenemos que reivindicar cuanto antes. Bueno, vamos a ver entonces este video de Agustín Laje en el Foro Económico de Madrid, que estuvo en España hace una semana y media, Agustín Laje. Así que vamos con este video. Agustín Laje, politólogo argentino, por favor, un fuerte aplauso. Adelante. Bienvenido, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, Muchas gracias. muy bien, muy bien. ¡Viva! Tengo que bajarme el linear porque si no me petan. Viva la derecha, Fes. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos y, como decía, vas a ser un poco el nexo, sobre todo de cara al cierre, lo cual es muy interesante porque nos vas a ir adelantando algunos temas que presumo que también pues, va a abordarlos Javier Milei, presidente, con la clausura final, ¿no? Y los mensajes, la ponencia que nos marque, que la verdad va a ser toda una sorpresa. Creo que ni los organizadores sabemos muy bien, ¿no? cómo va a ser. Vamos a hablar de libertad. ¿Cómo definirías una palabra que tanto se está repitiendo en este foro? ¿Cómo definirías esa libertad individual? En el contexto político actual, te preguntaría por el caso argentino, pero bueno, también si quieres lo podemos extrapolar. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, gracias a la maravillosa organización de este evento, que ha hecho un trabajo excepcional, gracias a Víctor especialmente. Vamos a ver, lo que me estás pidiendo es un concepto, el concepto de libertad. Es un concepto muy difícil porque tiene muchas acepciones y alguien que trató de poner en orden el concepto fue un gran referente de la Escuela Austríaca de Economía, Premio Nobel de Economía además, me estoy refiriendo a Friedrich Hayek, que además fue filósofo social y político. Hayek en 1960 publica un libro titulado Los Fundamentos de la Libertad. En ese libro, Hayek recupera el sentido original del concepto que él veía que se estaba perdiendo en Occidente. ¿Cuál es el sentido original del concepto de libertad? La libertad es el polo opuesto a la esclavitud, dice Hayek. Nos hacemos conscientes de la libertad en el momento en el que el hombre irrumpe en la historia y el mundo se divide entre hombres libres y hombres esclavos. Hayek da una definición muy clara, muy concisa de libertad. Él la entiende como un espacio en el que el hombre puede desarrollar su plan de vida sin interferencias coercitivas por parte de voluntades ajenas. Acá hay dos elementos muy importantes. Por un lado, la idea de la relación social. Cuando hablamos de libertad, hablamos de relaciones sociales. No tiene ningún sentido preguntarnos si Robinson Crusoe, en la isla desierta en la que naufragó, es o no es libre. No tiene sentido, porque solo un otro te puede coartar la libertad. Y por otro lado, el concepto clave en realidad es el de coerción. ¿Cómo se vulnera la libertad? Ejerciendo una fuerza, ejerciendo una presión, ejerciendo una coacción sobre el otro. Acá aparece algo que es un poco trágico, pero es la condición humana, y es que la coacción nunca se puede desterrar del todo, porque para inhibirla tengo que ejercer otra coacción contra ella, o por lo menos una amenaza de coacción. Así aparece el Estado como una entidad que monopoliza el uso de las coacciones y que ese monopolio lo puede detentar para proteger derechos fundamentales o para dirigir la vida de los individuos. Los liberales libertarios, en todo caso, lo que intentamos es que ese Estado sea cada vez más pequeño, porque si el Estado por definición es el que monopoliza la coacción, o sea, la violencia, y la libertad por definición es ausencia de coacción, entonces quien en mayor peligro puede poner la libertad es precisamente el Estado. Aquí la ecuación... Aquí entonces, si ustedes me siguen con esto, la ecuación es muy clara. A más Estado, menos libertad. A
a menos Estado, más libertad. Con este concepto, que digo, tenemos que llegar al concepto para no hablar de libertad en el aire, ese es el concepto de libertad, ahora sí podemos pensar en el caso argentino. En Argentina, durante los últimos 20 años y más, fuimos acostumbrados por el socialismo del siglo XXI a pensar que el Estado debía ampliarse indefinidamente porque a más Estado, más bienestar y más justicia social. Apareció entonces la idea del Estado presente que tenía una función redistributiva. Y así fue como nos destrozaron. Sin embargo, las cosas han cambiado en Argentina y el concepto de libertad que acabo de definir volvió a irrumpir en la escena política y hoy está dominando culturalmente. Hoy la gente se ha dado cuenta de que el Estado gigante era un peligro, que la justicia social era una estafa y que la libertad es necesaria para el progreso, pero también para la dignidad humana. Nos has adelantado conceptos, pero ¿cuáles son los elementos que consideras esenciales para que exista una sociedad verdaderamente libre? Bueno, para que haya una sociedad verdaderamente libre podemos pensarlo en términos de 3 dimensiones. Por un lado, una dimensión política, por otro lado, una dimensión económica y finalmente una dimensión cultural. Lo voy a hacer lo más resumido que pueda. Políticamente, ¿qué hace falta? Hace falta un Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Un aparato estatal que está sometida a la ley. No al arbitrio de un déspota, sino a las reglas generales y abstractas. El contenido sustancial de la norma de derecho debe siempre apuntar al respeto de 3 derechos fundamentales, el de la vida, el de la libertad y el de la propiedad, que son los únicos 3 derechos humanos verdaderos. Si lo ves de cerca, el progresismo y el socialismo del siglo XXI te vende la multiplicación de derechos generando una suerte de derecho humanista. La idea de multiplicar derechos en realidad siempre vienen a socavar el fundamento de la vida, la libertad y la propiedad. Vamos a ponerlo en estos términos. Vida, propiedad y libertad son derechos fundamentales porque para cumplimentarlos no tengo que violar ningún derecho tuyo. ¿Qué significa que yo tenga derecho a la vida? ¿Qué significa para vos que yo tenga derecho a la vida? Significa que vos te tenés que abstener de matarme. No tenés que darme la vida, tenés que abstenerte de pegarme un tiro. ¿Qué significa que yo tenga derecho a la propiedad? Significa para vos que tenés que abstenerte de robarme. No es que me tenés que dar la propiedad, simplemente no me robes, nada más. ¿Qué significa que yo tenga derecho a la libertad? Para vos significa que no me tenés que someter a la esclavitud. Conmigo tenés que tratar como seres racionales, volitivos, en un intercambio recíproco. Ahora, ¿qué significa todo el resto de derechos socialistas, como por ejemplo el derecho a la vivienda? Bueno, hay solamente 2 formas de darme a mí un derecho a la vivienda. O te saco a vos impuestos, o sea, el fruto de tu trabajo, o sea, violento tus derechos de propiedad para pagarme a mí la vivienda, o te someto a la servidumbre a que vos con tus propias manos construyas mi vivienda. Por lo tanto, los derechos socialistas siempre son una afrenta contra la vida, la libertad y la propiedad. Ahora, ese Estado además tiene que dividir los poderes. Esto los vieron los liberales clásicos del siglo XVIII. Esto ya está en Montesquieu y sobre todo en los padres fundadores de los Estados Unidos. Hay que dividir los poderes del Estado. Eso en términos políticos. En términos económicos, ¿qué hace falta? Mercados libres, entendidos como sistemas de producción e intercambio basados en la voluntad de los individuos, en un contexto en que la autoridad estatal no ejerce presión en ninguno de los sentidos posibles. Simplemente los individuos se ponen de acuerdo y crean riqueza a partir de asociaciones libres y voluntarias. Eso es el libre mercado que está asociado moralmente con los 3 derechos que acabo de mencionar: vida, propiedad y libertad. Y finalmente, en términos culturales, mira, esto es algo que a mí me importa mucho y que creo que a veces no le prestamos suficiente atención. Una sociedad libre, con una política libre y con una economía libre, necesita de una cultura que se articule bien con esto. Esa cultura debe basarse en la responsabilidad, una ética de la responsabilidad, que es la contracara de la libertad. Es decir, está muy bien ser libre en la medida en que uno se haga cargo tanto de sus aciertos como de sus errores. Ser libre no significa solo ser libre para ganar, también es ser libre para perder. Solo que el Estado paternalista nos ha reducido a la condición de niños bobos que necesitan de la autoridad estatal, del gran padre que es ese Estado, que siempre viene a tratar de remediar lo que los agentes libres han tratado de hacer. En segundo lugar, una ética del trabajo. Una ética del trabajo y del ahorro. Es muy interesante, hay un gran sociólogo, Max Weber, que escribió un libro que es un clásico en sociología, donde él identificó que la ética protestante, de los cristianos protestantes, estaba en la base del sistema capitalista, de su irrupción, porque los protestantes santificaban el trabajo duro y los comportamientos ascéticos, o sea, el ahorro, la acumulación de capital. Nosotros hemos tirado por el excusado esa ética y nos hemos acostumbrado a una ética nihilista, hedonista, del despilfarro y de la pereza.
Esa ética no va con el sistema capitalista. Como dice Anchos Bastos, trabajo duro y ahorro. En eso se resume la ética capitalista. Y quiero decir dos cosas más, es que el tema es muy amplio. Dos cosas más. Necesitamos instituciones sociales intermedias fuertes. Necesitamos familias fuertes, iglesias fuertes, asociaciones de la vida civil fuertes. Los libertarios muchas veces cometieron el error, a mi juicio, de creer de que todo lo que importaba era el individuo atomizado, y no vieron que todas esas instituciones sociales no estatales en realidad formaban redes de contención y configuraban espacios de experiencia vital sustraída a las garras del Estado. Son importantes las familias, son importantes las iglesias, es importante la fe, la tradición, los valores, las costumbres, y eso es algo que tenemos que reivindicar cuanto antes. Y por último, porque es que habría demasiado para decir, pero solo uno más, necesitamos recuperar nuestra cultura política. Los libertarios a veces cometemos el error de detestar tanto al Estado que no queremos ver lo que pasa en el espacio político y no queremos involucrarnos. Ese es el peor error que se puede cometer. Nosotros detestamos el Estado, pero tenemos que ganar al Estado para reducirlo, no cerrar los ojos y vivir una vida al margen del espacio público. Eso es lo que entendimos en Argentina, precisamente. ¿Cómo se equilibra la libertad económica con la cohesión social en países con altos niveles de pobreza? Mira, lo que un gobierno libertario como el argentino ha tenido que hacer es acudir a lo que Ayn Rand llamaba la ética de la emergencia. Es decir, en ciertas condiciones uno no puede simplemente recortar todos los subsidios y dejar a esa gente que ha sido también víctima. Ha sido víctima de los estatistas, ha sido víctima de los socialistas. No se puede dejar a esa gente simplemente morir de hambre. Durante algún tiempo habrá que sostenerla con ayuda estatal hasta que las reformas económicas del libre mercado generen los frutos, generen la riqueza para que esa gente pueda encontrar una forma de vida en el sector privado. La política es el arte de lo posible. Uno tiende a idealizar situaciones, imágenes, figuras, conceptos, pero una vez que llegas al poder te das cuenta que son muchas las trabas, muchos los bloqueos, son muchas las barreras que vas a tener que empezar a enfrentar. No se puede hacer de un día para el otro, pero cuando uno hace un poquito cada día, la libertad aparece en el horizonte y eso es lo que está pasando en Argentina justamente en este momento. Agustín, ¿cómo respondes a las críticas que señalan que un enfoque estrictamente liberal puede generar desigualdades estructurales difíciles de revertir? Para los libertarios la desigualdad no es el problema, la pobreza es el problema. Vamos a ver, las economías más libres del mundo tienen un PBI per cápita 8 veces superior a las economías más reprimidas del mundo. En las economías más libres del mundo, el 10% más pobre de esos países es 10 veces más rico. 10 veces más rico que el 10% más pobre de las economías reprimidas. El problema es sacar a la gente de la pobreza, no igualar a la gente, porque además eso es imposible. Eso es lo que buscan. A ver, vamos a dar un paso hacia atrás. Robert Nozick, un filósofo libertario, autor de un gran libro, Anarquía, Estado y Utopía, daba el siguiente ejemplo para mostrar de que la desigualdad en una economía libre es el resultado de las libres decisiones de los agentes económicos. Nozick, que escribió hace varias décadas, ponía el caso de Chamberlain, un jugador de básquetbol, vamos a cambiar el nombre, hablemos de Messi. Messi, dicen por ahí, hablemos de Messi. Vamos a suponer que el Barcelona logra recuperar el contrato de Messi y Barcelona es plenamente igualitario. En Barcelona lo que reina es la igualdad total y completa, que es la situación que tanto gusta a los socialistas. Pero el club llega a un acuerdo con Messi por el cual cada seguidor de los partidos del Barcelona va a depositar en una caja con el nombre de Messi $1 cada vez que se dé un partido en el que juegue Messi. Supongamos que en toda la temporada se convocan 1 millón de hinchas del Barcelona que están muy contentos además porque Messi ha vuelto al club y con todas las ganas del mundo dejan cada vez que juega Messi $1 en una caja. Al terminar la temporada, Barcelona ya no es una ciudad igualitaria porque Messi ha embolsado $1 millón más. Y la pregunta es, ¿acaso esto es una situación injusta? No, no es injusta. ¿Por qué? Porque esa situación se configuró a partir de las libres decisiones de los agentes económicos que querían tanto tener a Messi de nuevo en Barcelona que así lo han hecho. Entonces, ¿qué te quiero decir con este ejemplo? Que la desigualdad es intrínseca a la libertad humana.
Si queremos ser libres, tenemos que aprender a ser desiguales. Bienvenida a la desigualdad. Y por otro lado, hay que ver los países socialistas a ver si realmente reina la igualdad. Cuba, por ejemplo, es uno de los países más igualitarios según el Gini, el coeficiente Gini. En América es uno de los más igualitarios. Pero esa gente tiene un promedio de salario de $16 por mes. Es decir, están muertos de hambre. ¿De qué les sirve ser todos iguales si son iguales en la pobreza absoluta? Y una cosa más, y ya. A ver, aparte, ¿qué pasa en los países socialistas? Son todos igualmente pobres en la base de la pirámide, pero bien arriba, bien separado de esa base, aparece la élite política y económica que vive de esclavizar a esa gente que está ahí abajo. La revista Forbes, por ejemplo, hace algunas décadas ponía a Fidel Castro como uno de los tipos más ricos del planeta. O, por ejemplo, informes de inteligencia de Estados Unidos señalan que Diosdado Cabello, el tirano que secunda a Nicolás Maduro en Venezuela, acumularía una fortuna de $1.000 millones. Y la familia Chávez, principalmente María Gabriela Chávez, ha sido acusada de tener más de $4.000 millones. El matrimonio Kirchner en Argentina han sido tipos que han vivido siempre del Estado, pero son multimega millonarios. Es decir, los socialistas no creen en la igualdad. Ellos realmente lo que buscan es que la gente sea igualmente pobre, porque eso es lo que a ellos los posiciona muy por encima, siendo increíblemente ricos a partir de la corrupción. Hablemos de la llegada de Javier Milei. ¿Qué cambios fundamentales observas en la política argentina desde su llegada? Mira, la política argentina no cambió desde la llegada de Milei al poder, si no, él nunca hubiese llegado al poder. La política argentina cambió antes y cambió cuando él ingresó en la arena política. Por eso hace un rato yo decía, es imprescindible que entremos en el barro de lo político. Cuando Javier Milei irrumpió como candidato presidencial, él rápidamente fue el que marcó el pulso del discurso y de la agenda política en Argentina. Todos los partidos políticos tradicionales fueron siempre por detrás de sus ideas y el que marcaba el tono de la campaña era Javier Milei. Eso es lo que llamamos batalla cultural. Y esa batalla cultural rindió frutos políticos. Hoy la política argentina está dispuesta de esta manera. Hay un partido nuevo, La Libertad Avanza, que está gobernando y está gobernando muy bien. Ya lo vamos a poder ampliar dentro de un rato nada más y supongo que el propio Javier Milei, que llega dentro de un rato, lo va a hablar para todos ustedes mucho mejor que yo. Lo que te puedo decir es que ha sido tal el cimbronazo, el terremoto Milei en Argentina, que la oposición ha quedado destrozada. Políticamente ha quedado por el suelo. El macrismo totalmente descompuesto, reducido a menos que un partido vecinal, que era la centro-derechita cobarde que teníamos en Argentina, similar a una que también existe por aquí. Y el kirchnerismo ha quedado reducido a una fuerza provincial en Buenos Aires. Ahora vienen grandes elecciones, en septiembre en provincia de Buenos Aires, en octubre para todo el país, y ahí es donde se puede dar la estocada final. Es decir, vienen grandes tiempos políticos para Argentina porque se están avanzando reformas libertarias muy importantes, pero a partir del año que viene, si logramos tener más músculo legislativo, esas reformas van a ser mucho más profundas. Has mencionado la batalla cultural y enseguida vamos a ello, pero como has mencionado también las reformas, ¿cuáles crees que son esos obstáculos culturales o incluso estructurales que enfrenta Milei para avanzar en esa agenda de reformas? Bueno, el más importante de todos, a mi juicio, ahora mismo es el poco músculo legislativo que tenemos actualmente en el Congreso. Es decir, ustedes piensen esto, tenemos 15% de diputados y 9% de senadores. Es muy difícil pasar grandes reformas como la laboral, la impositiva y muchas otras con tan pocos diputados y con tan pocos senadores, por lo que dije anteriormente, es que somos un partido nuevo. La Libertad Avanza es un partido nuevo. Eso es un gran bloqueo, pero como te decía, puede cambiar ahora en octubre. Es muy probable que eso cambie en octubre. Por otro lado, el otro peligro es que
Javier Milei ha llegado a meterse contra todos los intereses espurios en la Argentina. Se ha metido contra la casta política, se ha metido contra la prensa, a la cual ya desde el gobierno nacional no se le da un solo centavo y están desesperados los periodistas. Se ha terminado con el curro, con la corrupción de la obra pública, de esos empresarios, esos falsos empresarios que no vivían del mercado, sino que vivían de sus amigos los políticos en el Estado. Y además se está metiendo también contra los sindicatos y los gerentes de la pobreza. Es decir, son sectores poderosos, pero se los está empezando a domesticar. ¿Cómo defines ese concepto de batalla cultural? ¿En qué espacios se libra principalmente y cuál es su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos? La batalla cultural es una teoría política, es decir, es una teoría sobre qué incidencia tienen los aspectos culturales de una sociedad en el terreno político. Y voy a tratar de hacerlo lo más claro y simple que pueda. El ser humano actúa, pero actúa siempre en torno a marcos interpretativos. Es decir, nosotros siempre estamos actuando en distintos contextos y para eso, sin saberlo, de forma inconsciente, nos valemos de marcos culturales. Nos valemos de un lenguaje, nos valemos de normas morales que conocemos, de una manera u otra las conocemos, nos movemos en torno a rituales, en gestos, procedimientos, actuamos en base a historias. Por lo tanto, todo eso que es tan inmaterial, las historias, los símbolos, el lenguaje, los valores, las costumbres, todo eso en realidad tiene un impacto en la manera en que actúa el hombre. Por lo tanto, la batalla cultural, ¿qué es? Es tomar conciencia del poder de la cultura y es salir a disputar el lenguaje, los valores, las historias, las costumbres. Te pongo un ejemplo argentino. En Argentina el kirchnerismo dominó durante 2 décadas, entre otras cosas, habiéndonos contado una falsa historia sobre los años 70. Es decir, nos llenaron de porquería la cabeza para que pensáramos que las guerrillas marxistas, leninistas, eran los jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor y que los ideales del socialismo traerían el paraíso a la tierra. Ese frame, ese marco cultural, es el que los posicionó como los conductores del discurso político de la nación argentina durante 20 años. Nosotros, con el marco libertario, damos una batalla cultural para disputarles todos esos conceptos, todos esos símbolos, todas esas historias, hasta dejarlos en el suelo aplastados, que es donde deben estar. De hecho, perdón, si me dejás, digo una cosa más que es muy importante. A ver, para bajarlo con algo muy concreto, piensen ustedes en el verso, la mentira de los derechos humanos que te vende la izquierda. En la mentira de que la izquierda es democrática. Fíjate lo que pasó ayer en Colombia. Dispararon contra Miguel Uribe, un amigo mío, que hoy está peleando por su vida. Yo con Miguel he estado en muchos eventos, es un gran tipo, es una persona que empuja las ideas de la libertad en su país frente a un guerrillero asesino como Gustavo Petro, una inmundicia humana, una basura. Y fíjate qué interesante, porque esto tiene que ver con la batalla cultural. Si vos te detenés un segundo, vas a ver que siempre son los candidatos de derechas los que son baleados o asesinados. Donald Trump. El caso de Villavicencio en Ecuador, que directamente lo mataron, ¿se acuerdan? No en las últimas, sino en las anteriores, hace unos 3 años más o menos, 2, 3 años. El caso de Bolsonaro, que lo apuñalaron en medio de uno de los últimos mítines. Tenés ahora el caso de Miguel Uribe. Miren, ¿desde cuándo esta gente se preocupó por derechos humanos? Es todo mentira. Odian al ser humano. ¿Desde cuándo esta gente defiende la democracia? Odian la democracia. Tenemos que recuperar esos términos para nosotros. Nosotros no atentamos contra sus candidatos. Ellos atentan contra los nuestros. Mira, yo lo que propongo acá es cambiar el frame. La izquierda no es adversaria, la izquierda es enemiga, porque va contra nuestra vida, roba nuestra propiedad y somete nuestra libertad.
No son adversarios, son enemigos. Si alguien te quiere matar, si alguien te quiere robar, si alguien te quiere someter a la esclavitud, no es tu adversario. El tipo que se mete en tu casa con una pistola no es tu adversario, es tu enemigo. Y el que hace lo mismo, pero peor, desde el gobierno, no es tu adversario, es tu enemigo. Batalla cultural significa empezar a cambiar los marcos con los cuales actuamos en política. Nos queda poco tiempo, Agustín, así que por no ser reiterativos en algunos conceptos, que de hecho está siendo muy generoso por también detenerte en explicarnos y contextualizar a veces antes de responder directamente, hay un concepto del que oímos hablar prácticamente a diario, yo misma como periodista lo acuño, que es el de globalización o globalismo también, y de hecho tú has publicado un libro al respecto, ¿no? ¿Qué significa y cómo está actuando, qué es lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de Milei relacionado, ¿no? con esta materia? Bueno, yo distinguiría los dos conceptos. Globalización refiere a un fenómeno económico en la cual se aceleran los intercambios comerciales y financieros a escala global. Esta es una palabra vieja, esta es una palabra que nace en la década de 1980 en el marco de las facultades de ciencias económicas. Es un concepto netamente económico. Y globalismo es un concepto mucho más nuevo y es un concepto político que como tal refiere a la forma en que son dominados los hombres. El globalismo lo que trata de aprender como fenómeno político es el creciente poder que van teniendo instituciones y organismos que ya no son estatales, sino que son supraestatales. Organismos que por encima del Estado nacional bajan políticas, bajan acuerdos, bajan agendas. El ejemplo más claro de esto es Agenda 2030. ¿Qué es Agenda 2030? Agenda 2030 fue creada a partir del año 2012 en el marco de Naciones Unidas para reemplazar una agenda anterior que era la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para armar Agenda 2030 se organizaron desde la ONU 3 grupos. Un grupo llamado Grupo de Tarea Abierta o de Trabajo Abierto, según como se lo traduzca, que constaba con un equipo de 30 personas. Ellos definían objetivos y metas de la Agenda 2030. Otro grupo de expertos en financiamiento compuesto por 30 personas más. Y un foro político de alto nivel compuesto por 27 personas. Sumemos 30 más 30 más 27. 87 personas armaron una agenda que opera sobre más de 8.000 millones de seres humanos en esta tierra. Eso es totalitarismo puro y duro. La Agenda 2030 es una afrenta contra la democracia. Solo 87 personas que no elegimos armaron una agenda para toda la humanidad. La Agenda 2030 es un desquicio de Naciones Unidas que supone que tenemos que cumplimentar 17 objetivos, 169 metas a más tardar para el año 2030. Como ahora la cosa parece que va muy mal, se las ingeniaron para reconfigurar Agenda 2030 y ahora le llaman Agenda 2045 o Pacto del Futuro porque nos dan 15 años más de gracia para poder llegar con sus objetivos y con sus metas. Entonces, ¿qué está haciendo qué hace el gobierno de Javier Milei? Bueno, en primer lugar, no nos sumamos a la Agenda 2045, pero además nos salimos de la Agenda 2030. Argentina es uno de los pocos países que no acepta Agenda 2030. En este sentido, ¿cuáles dirías que han sido esas principales victorias culturales? Y entiendo que también va un poco en esa línea del gobierno de Milei. Bueno, victorias culturales. En primer lugar, te diría, Javier Milei se ha convertido en el azote del wokeismo, en el azote de la agenda woke. Acá hace falta definir rápidamente qué es el wokeismo, porque es una palabra muy nueva, entonces a mí siempre me gusta, como habrás visto, poner definiciones para que nos entendamos bien. El wokeismo es la multiplicación descontrolada de algo que en política se llama la dialéctica del opresor y del oprimido. La dialéctica del opresor y el oprimido es un modelo del discurso político que separa al mundo social en dos, los que oprimen y los que son oprimidos. Con esto trabajó mucho el marxismo clásico cuando hablaba de obreros versus empresarios, el proletariado contra la burguesía.
jugaba ese juego, pero el wokismo, más astuto todavía, toma ese modelo y lo inyecta en todas las fases, dimensiones y aspectos de la vida social e individual. Por ejemplo, en términos de sexo, bueno, muy simple, la mujer es oprimida, el hombre es el opresor y la ideología se llama feminismo y el sistema de opresión se llama patriarcado. Si avanzás un poco más, orientación sexual, los homosexuales o los LGBT son oprimidos por los heterosexuales a través de un sistema de opresión llamado heteronormatividad. En términos de identidad de género, el transgénero es oprimido por el cisgénero. Por cierto, cisgénero es una palabra nueva que se ha inventado este lobby. Cisgénero básicamente es la persona normal, la persona que se identifica con su cuerpo real. Y de ahí surge la ideología de género, ¿bien? Y el sistema de opresión cisnormativo. Pero avanzamos más, la raza. Muy simple, el blanco es el opresor, el negro es el oprimido, y cuando no tenés negros como en Argentina, que solo el 0,4% tiene ascendencia afro o es afro, te inventás el asunto de las marronidades. En Argentina se inventaron que los blancos oprimían a los marrones, porque no había negros, entonces había que inventar algo. Bueno, o por ejemplo, esto parece un chiste, pero a ver, en términos étnicos, los indígenas y los pueblos originarios son oprimidos por el hombre europeo que llegó a colonizar América y demás. El indigenismo es parte del wokismo. O, por ejemplo, incluso, y esto sí parece una broma, el asunto del peso corporal en Estados Unidos está haciendo estragos en las universidades, donde han aparecido los famosos fat studies, los estudios de la gordura, donde plantean que el gordo está siendo oprimido por el flaco a través de algo llamado gordofobia. Es decir, en todos los campos uno advierte que hay relaciones de opresión de las cuales la izquierda saca tajada porque les promete que el Estado está ahí para emancipar a las minorías y que se necesitan ministerios, departamentos, presupuesto público para salvar a las minorías de las garras de los opresores. Javier Milei enfrentó este discurso y lo hizo trizas. Apenas asumió, por ejemplo, eliminó de raíz el Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades. Esa basura de ministerio, lleno de mujeres resentidas, emocionalmente derrotadas, afeadas, hacen una militancia de la falta de higiene. Toda esa runfla inmunda decía que Milei era un machista y que solo podíamos esperar que la violencia machista se incrementara en Argentina. Te cuento algo, en los 10 años anteriores a Milei siempre se vinieron incrementando lo que llamamos femicidio o feminicidio. ¿Sabés que en el primer año de Milei los asesinatos de mujeres decrecieron 15%? Es decir, para la mujer la Argentina es un espacio seguro. Pero no todo queda ahí. Mirá, Milei eliminó el INADI. El INADI era una policía del pensamiento orwelliana que te sometía, por ejemplo, a mí me apercibieron y me querían obligar a hacer cursos de rehabilitación en género, porque no aceptaba que un hombre disfrazado no era una mujer, sino un hombre disfrazado. Y eso me volvía a mí un criminal. Milei eliminó el INADI, Milei eliminó los subsidios para los parásitos que dicen que viven de la cultura, pero en realidad viven del Estado, y que reciben subsidios de gente que no quiere consumir sus productos de mierda. Esa es la realidad. Eliminó toda la militancia kirchnerista metida en todos los aparatos del Estado, los aparatos culturales. Es decir, Milei, hoy en Argentina existe la doctrina de bala o cárcel contra el delincuente, que nos lo habían mostrado como una pobre víctima de la sociedad. Teníamos que compadecernos del delincuente, teníamos que pedirle perdón al delincuente, nosotros las víctimas, y nosotros encerrarnos en nuestras casas cada vez con más rejas, con más llaves, con más candados, como si nosotros mereciéramos ser los presos. Esto en Argentina está cambiando en este momento con esta nueva doctrina bukeliana de si no vas a la cárcel, te vas a la tumba. Si no vas a la cárcel, a la tumba.
Y lo último, porque esto es muy importante, se acaba de hacer una reforma migratoria. En Argentina venían extranjeros a usar nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo sin pagar un solo centavo. Venían bolivianos, venían de todas partes a querer consumir como free riders lo que los argentinos pagábamos con impuestos. Ellos venían, lo utilizaban y se iban. Ya no van a poder seguir haciendo eso porque la reforma migratoria ha sido muy dura y tampoco van a venir criminales al país que antes sí podían ingresar. Es decir, en 1 año y medio se ha reformado culturalmente la Argentina en general. Nos queda una última pregunta porque nos quedan, 2 minutitos, así que ahí sí que te pediré la máxima brevedad posible. ¿Cómo se compatibiliza en la práctica una defensa de la libertad de expresión con la necesidad también de preservar el respeto mutuo en sociedades culturalmente diversas y polarizadas? La libertad de expresión estructuralmente supone un riesgo, el riesgo a ser ofendido. Yo puedo intentar no ofenderte a vos si hablamos mano a mano sobre un tema trivial. Ahora, si yo hablo frente a un auditorio como este con 7.000 personas, ¿vos te pensás que puedo hablar de algo importante sin exponerme al riesgo a ofender a alguien? Si queremos hablar de cosas importantes y tener opiniones importantes, tenemos que saber que la ofensa es intrínseca a la libertad de expresión. Solo aquel que habla estupideces puede no ofender a nadie. Entonces, lo que pasa es que los socialistas, como están perdiendo la batalla cultural, quieren ahora censurar la libertad de expresión, porque saben que cuando hay expresión libre, nosotros les ganamos, como ha pasado con el mundo de las redes sociales. Nosotros perdíamos cuando te reventaban, te mataban a censura. Ahora que esto se ha abierto, ha quedado muy claro que la derecha le pasa por encima en batalla cultural en redes sociales a la izquierda, y ahora dicen que están todos ofendidos y que por eso hay que censurarnos a nosotros. Yo te diría, el único límite para la libertad de expresión es la comisión de delitos. O sea, yo no tengo libertad de expresión para decirle a esta gente que vamos a lincharte a vos. Yo no puedo a través de mi red social, por ejemplo, vender pornografía infantil, que es un delito. Yo no puedo utilizar la libertad de expresión para convocar a la gente a saquear una casa. ¿Por qué? Porque esa libertad de expresión está en función de la comisión de un delito. Ahora, mi libertad de expresión para hablar de política y de sociedad y de cultura tiene que ser absoluta, plena e irrenunciable. Fuerte aplauso. Y os voy a pedir que guardéis la energía porque efectivamente hemos llegado al fin de la entrevista. Agustín Laje, politólogo argentino, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí entonces con este evento del Foro Económico de Madrid, donde estuvo presente Agustín Laje y desparramó, como ya sabemos, esas verdades de Agustín que tanto ya hemos escuchado en este canal, pero que nunca están de más seguir escuchándolas y seguir fortaleciéndolas en los conceptos de la batalla cultural.